le acepten. Muy buenas noches a todos. Lo primero que quiero hacer en la noche de hoy es volverles a recordar quizás lo último que vamos a tener en cuanto al tema del ensayo. Marcel ya les había enviado unas indicaciones que están en el WhatsApp. Queremos que si pronto alguno tiene alguna duda sobre ese tema final que deben entregar en la fecha de la última clase, porque esas dos últimas clases ustedes deben exponer en 5 minutos el tema. Ya les digo qué fechas son. Permítame. 23 Ajá. Y y 30. muy bien, el 23 y el 30. Eh, La tarea ya está en el Classroom. Para aquellos que están en el Classroom, les va a aparecer la tarea a partir del 14 de octubre, o sea, el lunes de la próxima semana. Y la idea es, y está con los plazos amplios, o sea, no está para que ustedes suban la tarea de inmediato, sino para que para que la suban en los plazos que se dieron. Tienen plazo hasta el 30 de octubre para subir la tarea, pero nos gustaría que hicieran el ensayo con antelación y realmente lo subieran para que nosotros pudiéramos verlo y con eso, cuando hagan su exposición de 5 minutos, pues ustedes están digamos así, con la asesoría de nosotras, van a poder realizar su intervención de una manera más efectiva. Eso para los que están en Classroom, ¿sí? Que suban su tarea. Pero para los que no están en Classroom, deben van a subir la tarea, no personalmente a cada profesora, sino que la van a enviar en un formato X al WhatsApp del grupo y como profesoras la vamos a evaluar, ¿sí? Y en el momento pues nos dicen en qué tiempo van a tener para quizás hacerles la asesoría y la retroalimentación correspondiente. Bueno, en cuanto al tema del ensayo de la tarea final, tiene unos parámetros. No sé si ustedes ya lo leyeron. Son 2 hojas del ensayo, que hablen del tema específico que ustedes escogieron. ¿Sí? Y que ese tema específico que van a hacer su ensayo con sus palabras tenga sustento bíblico. O sea, no solamente es escribir su opinión, porque el ensayo es un escrito de opinión, sino también que esa opinión vaya respaldada con el sustento bíblico. ¿Qué quiere decir eso? Con versículos de apoyo, ¿sí? Con partes de la Biblia que hablen sobre eso o relacionado al tema que ustedes vayan a escoger. Para adicional a eso, le subí en el Classroom también, y para los que no tienen Classroom me avisan, un cuestionario de la última parte del libro que estamos estudiando, del libro anexo que estamos estudiando. Hay un cuestionario que ya está resuelto y ese les va a aparecer en el grupo de esta tarea para que ustedes lo lean todo el cuestionario. Es en cuanto a todo el libro, todos los temas del libro, y de pronto ahí pueden encontrar información importante para decir, no, voy a hacer este tema. ¿Sí? Conforme a las respuestas que están allí. Luego les envío también en el grupo de WhatsApp, les envío cuestionario, pues para que el documento del cuestionario, pues para que los que no tienen Classroom también lo puedan tener a la mano. Entonces, resumo. El ensayo de 2 hojas con un tema sobre el libro de los Hechos que tenga sustento bíblico, deben entregarlo en el transcurso hasta el 23 y tienen completamente plazo hasta el 30 de octubre. Lo ideal es que lo suban antes para que hagamos la retroalimentación y así ustedes puedan hacer su exposición de 5 minutos sobre el tema de una manera más efectiva. ¿Algo que aclarar en cuanto a esa tarea final? ¿Algo que quieran preguntar sobre ello? ¿No? ¿Todo bien? Listo. Pues los Ah, 5 minutos es para las 2 páginas, exponer sí, las dos, sí, ¿sí? como es un tema corto, realmente van a exponer su ensayo, entonces ustedes van a hacerlo
5 minutos su corta intervención en cuanto a ello. Lo pueden hacer como quieran, si quieren hacer una presentación pequeña o solamente van a hablar de lo que investigaron o el impacto que haya tenido su tema. Ustedes pueden escoger cómo lo pueden exponer. Bueno, listo. Cualquier tema De los es, que ellos enviaron ahí. sí, o sea, de lo que hemos visto, pues una parte nomás, no de Sí, todo el libro en general. no de todo el libro como tal, sino de una parte en general, de una Ah, parte de un tema específico. Ustedes pueden escoger, Marcia envió unos temas, pero ustedes pueden escoger, por ejemplo, el obrar del Espíritu Santo en el Pentecostés. Pueden escribir las diferencias de los bautismos, el martirio de Esteban, uno de los viajes de Pablo. Sí, sí me hago entender. Dentro de la variedad de temas que hay en el libro de los Hechos, pueden escoger uno, ¿sí? Y profundizan en ese. ya. Ujú. Entendí. Yo pensé que era todo el libro. De Lides. Sí, ya entendí. Eso es bueno que pregunten, con eso podemos aclararles. Ustedes no se preocupen que no pasa nada. Permítame en un momento que está molestando mi computador y entonces está como trabadito. Listo. Porque y esto también. Y usted qué puede hacer. Sí. El arresto del Pablo. Si de pronto se demora un poquito, es que está molestando el computador, entonces por eso no aparece como inmediato. Me van avisando si no les corren las diapositivas, si en algún momento se quedó quieta la imagen. Bueno, muy bien. El tema de hoy, aunque dijeron que era largo en extensión de lectura, realmente el tema iba hacia un solo propósito y es precisamente el último versículo de, el último versículo de la parte de la lectura que nos tocaba hoy, que es Hechos 23:11. Pero antes de eso, ustedes saben que a mí me gusta, digamos así, que conmigo estén en la memorización. El día de hoy no van a escribir cuáles son, sino vamos a completar, vamos a leer el versículo y vamos a completar todos la palabra que hace falta. ¿Sí me hago entender? Vamos leyendo y cuál es la palabra que hace falta. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Listo? Entonces dice así, Hechos 22, 14 al 15. Van a leer conmigo y me dicen la palabra que hace falta. 1, 2, 3. Y él dijo, ¿sí me hice entender o no? Sí, sí. Ok, vamos a leerlo todos y completan todos la palabra que hace falta en voz alta. No se van a quedar callados, en voz alta. La dicen. Todos, por favor, abran sus micrófonos y nos colaboran con la Ah, es memorización. decirla, no escribirla. No, es Sí. decirla, no Ah, escribirla. bueno. Muy bien. 1, 2, 3. Vamos a leerlo. Él, 1, 2, 3. Y y él él dijo, dijo, el el Dios Dios de de nuestros nuestros padres padres te te ha ha escogido escogido, muy bien, para que para que conozcas conozcas su su voluntad voluntad y y veas veas al al justo justo y y oigas la oigas la voz voz de de su su boca, boca, porque porque Que serás serás testigo 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 suyo a suyo todos a los todos hombres los hombres de lo que de has lo que que has has visto 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 y y y has oído. 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 Muy bien. Oído. El ejercicio estuvo genial. Bien por el plan de memorización. Muchas gracias. En cuanto al tema, ya entrando en materia en cuanto al tema. Lo que nos comprendía de la lectura del día de hoy era Hechos 21, a partir del versículo del 17 hasta el capítulo 23, versículo 11. O sea, era toda esa franja de,
de pasaje bíblico en cuanto al libro de Hechos. Dice, el costo de predicar a judíos y gentiles, lo que habla del tema de este texto, por eso les digo que va todo, o sea, todo lo que los acontecimientos que pasaron acá van reflejados a una sola conclusión, que es a la que llegamos en el versículo 23:11, y lo vamos a esbozar así. Dice, el costo de predicar a judíos y gentiles y la fidelidad del Señor que sostiene y dirige al siervo en su propósito eterno en medio de las circunstancias adversas. Resulta que viendo desde el capítulo anterior o desde la enseñanza anterior, dice que Pablo llega a Jerusalén con la ofrenda de las iglesias a los gentiles y prácticamente esta es la culminación de su tercer viaje misionero, ¿sí? Entonces, todo llegó a que su tercer viaje misionero fue todo un éxito, porque el ministerio de Pablo, ¿cuál es? Predicar a los gentiles. Muy bien, el ministerio de Pablo es predicar a los gentiles, pero no era solamente predicar a los gentiles en un área de espacio, sino que, como dice en Hechos 1:8, no era tenía que comenzar en Jerusalén, luego en Judea y Samaria y luego hasta lo último de la tierra. En ese tiempo, hasta lo último de la tierra era como conquistar toda Europa y parte de Asia, ¿sí me hago entender? Y entonces, en este tercer viaje misionero, ya Pablo, en el segundo viaje misionero se le había impedido ir a Asia, hacia los macedonios, pero en el tercer viaje misionero ya pudo predicar hacia Asia. ¿Sí? Entonces era en el tiempo del Señor que se iba presentando, digamos así, la apertura del Evangelio a los gentiles, pero junto con los gentiles, a los primeros que se les predicaba el Evangelio, como completando la información que se debía tener, era a los judíos, ¿cierto? Pero hubo un acontecimiento pequeño al final de la clase anterior que realmente marca o desenvuelve esta parte donde Pablo va a ir mucho más allá de su ministerio, no solamente a esa parte de Europa, a cercanías de Israel, sino mucho más allá, que ya estamos hablando, es a Roma. ¿Sí? Es como comienza este ministerio allá, pero su ministerio no comienza muy bien. ¿Por qué digo esto? Y antes de eso quiero hacerles una pregunta. ¿Qué harías si el Espíritu Santo del Señor te muestra que vas a sufrir? Que te van a perseguir, que te van a matar, que de alguna manera te van a encarcelar, que te van a azotar, que vas a sufrir. Y puede ser que no sean esas dimensiones hoy en día, no, que vas a llegar y vas a tener conflicto, que vas a llegar y vas a estar mal con la persona, que te van a tratar mal. ¿Qué haces? Si el Espíritu Santo llegara y te dijera eso a ti, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué harían? ¿Usted quiere? Pues, pues si él me está hablando que me van a hacer sufrir porque él me está dando la mano. O sea, sin ser muy religioso, pues me prepararía para ver qué es lo que viene porque sé que él me está sustentando y me está soportando. Porque si no fuera así, pues no me diría nada, creo yo. Bueno, esa es la opinión de don Rafa. ¿Alguien más? Yo pienso que le preguntaría para qué, pero Ah, rápido. O sea, ok, como, bueno, listo, pero por favor muéstrame cuál es el propósito para estar preparada. o sea, dime de antemano para qué. Sí, Lo o sea, hago, pero dime rápido. de antemano para qué. Ok, listo. Esto que quiere cascar para yo preparar. ¿Alguien más? Pues digamos, yo estaría muy triste. O sea, si me dice vas a sufrir, creo que lo primero que hago es ponerme a llorar y preguntarle que por qué. O Ay, Muy sea, no. bien. que si me Bien. puede ayudar para de alguna manera evitar ese dolor. Ese dolor. Ok, gracias, Patti. Sí, claro, no se pondría triste. Le daría mucha incertidumbre. ¿Alguien más? Sí, es muy complejo porque estamos en un momento de que queremos evitar a toda costa el sufrimiento. Sí, Entonces, decir, va a sufrir, no. sí, sí, definitivamente, Lady. Ok, pero ¿qué hizo Pablo?
Vamos a leer Hechos 21 del 9 al 14, que esto fue lo que vimos en la clase anterior. Hechos 21 del 9 al 14, si alguien lo lee ahí rápidamente. Sí, dice, este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban, ¿sí? 21 del 9 al 14. Sí, 21. 21. ¿Sí? Hechos 21. Permíteme. Del 9. Ah, sí, no, es del 10, perdón, no era del 9, sino del 10. Ah, bueno. Ujú, Dice, y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien ujú. viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto, y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió, ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Más? 14. Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo, hágase la voluntad del Señor. Pues el Espíritu Santo le estaba avisando a Pablo que iba a llegar a Jerusalén y que en Jerusalén iba a ser encarcelado y que su vida estaba en peligro. Como dicen Rafa, uno escucha esto del Espíritu Santo y uno dice, ay, el Espíritu Santo de pronto me está advirtiendo que no vaya por allá. ¿Sí? Habrá una tendencia natural de como seres humanos de conservar nuestra vida como tal, pero la respuesta de Pablo fue completamente diferente. Sí, muy contraria. Dice que antes les dice que no lloren, no lo acongojen, ¿sí? Que no lo hagan sentir mal. ¿Sí? Era algo que él estaba sintiendo en su corazón y dice, yo estoy, o sea, lo que me va a pasar a mí, yo estoy dispuesto a asumirlo. ¿Sí? Y es porque o sea, es muy diferente sufrir por cosas que quizás decisiones que nosotros tomamos que vayan en contra del Señor o decisiones de nuestro diario vivir que realmente nos equivocamos. No estamos hablando de ese tipo de decisiones. Estamos hablando de unas decisiones donde se pone por encima el servicio al Señor, donde se pone por encima el vivir para su Señor. ¿Sí? Y todos los hechos que acarrean el vivir para su Señor. El hecho de, por ejemplo, decir, voy a predicar el evangelio, pero saber que las personas que me conocen a mí dicen, ay, esta está predicando la palabra, no, ya se volvió fanática, se volvió loca, se volvió cristiana, sentir el rechazo en nuestro tiempo y digamos de alguna manera poner en balanza, desistir de seguir haciendo la obra del Señor, huir de lo que es la función que el Señor me manda, a acarrear con las consecuencias de predicar porque es algo bueno, yo no estoy haciendo lo malo, es algo que me manda el Señor, fue la elección que tomó Pablo. Y esa lección que toma Pablo hace que ocurran todos los sucesos que nosotros que leímos en en el libro de los Hechos y que nos lo explica el libro anexo. ¿Sí? Dice del 21 al 17, del 21, 17 al 26, entonces, claro, Pablo llega con palabras de buen ánimo porque él viene a contar, o sea, después de que recibe, digamos, la revelación del Espíritu, la profecía del Espíritu, entonces uno diría, no, pues él se achicopala y por nada el mundo va a querer ir a Jerusalén. Pero no, él llega a Jerusalén con el mensaje, con la ofrenda que habían mandado
y llega a decir palabras de buen ánimo. Y esto a Jacobo, que es Santiago, y a los ancianos de la iglesia en Jerusalén les alegra mucho. Pero ellos efectivamente le confirman a Pablo que sí había un peligro inminente. Y es que él había estado predicando a los judíos como tal, pero habían judíos que habían quedado resentidos y eran judíos celosos de la ley, y dice que de alguna manera ellos estaban difundiendo entre los judíos de Jerusalén que Pablo estaba hablando mal de, eh, Rey de Moisés. de la ley de Moisés, de apostatar contra la ley de Moisés, de sugerirles a ellos que ni siquiera la cumplieran. O sea, y eso era completamente falso. Y el liderazgo quería ayudar a Pablo para que no, digamos, recibiera las consecuencias, o que realmente no hubiera una enemistad entre los judíos celosos de la ley, porque había muchos entre ellos que eran creyentes, pero ellos, digámoslo así, no en su, quizás quiero que entiendan que los judíos tenían mucho conocimiento de la palabra, pero también comenzaban un periodo donde ellos eran unos bebés espirituales, los que eran creyentes, y también alborotados por aquellos que habían escuchado y no eran creyentes. Pero los creyentes eran bebés espirituales que les tocaba colar toda la información que tenían en cuanto a la ley, en que tenían en cuanto a los profetas y las escrituras, para amoldarla a lo que el Señor quería enseñarles. ¿Sí? Entonces no era fácil para ellos cambiar todo su sistema religioso, todas las leyes que habían, por las cuales habían sido instruidos, no era fácil. Y eso para ellos creó un gran conflicto para los judíos creyentes. Eso lo aprovecharon los judíos incrédulos, los judíos que de alguna manera estaban en contra de la predicación de Pablo, quizás en contra del Señor, para alborotar al pueblo. Y digámoslo así, Pablo estaba en inminente peligro. Por tanto, Jacobo le da una solución. ¿Cuál era la solución? ¿Se prepara la cabeza? No, ¿No? Sí, era sí, era parte de eso. ¿Cómo se le llamaba eso? un voto. Muy bien, eran los Cédula. votos. Sí, era un Sí. voto. Los judíos tenían muchos votos por hacer, pero había un voto en especial que se llamaba el voto del Nazareato. ¿Sí? Entonces dice, la solución propuesta fue y que Pablo no solamente hiciera eso y lo mostrara delante de todos para decir, yo sí cumplo la ley, yo guardo la ley, yo no estoy hablando nada en contra de la ley, sino que para que eso se diera, pues él debía ir con otras personas y costearles eso, porque según el libro, pues eso tenía un costo, comprar los sacrificios, presentarse en el templo tenían que ser con unas ofrendas, o sea, no tenían que ir con mano vacía como tal. Entonces, ¿qué son los votos como tal? ¿Sí? Entonces, los votos, que es neder en hebreo, son compromisos voluntarios delante de Dios, una parte, ¿sí? Si se hacen, deben cumplirse, como dice en Deuteronomio 23, del 21 al 23. O sea, cuando una persona consagraba un voto, que es un compromiso delante de Dios, compromiso voluntario que le nacía a la persona delante de Dios, no lo decía por decirlo, ¿sí? Sino que lo decía para cumplirlo, ¿sí? Era no solamente voluntario, sino que cuando se comprometía era obligatorio. Y en Eclesiastés 5 del 4 al 6 advierte contra hacer voto ligeramente y no cumplirlo. O sea, eso era una falta contra Dios, porque estamos hablando de un Dios que cumple su palabra y que cumple sus promesas. O sea, era parte de la naturaleza de Dios. Por tanto, su pueblo, cuando se comprometía en algo con Dios, pues debía hacerlo. Y dentro de esos votos estaba el voto del Nazareo, ¿sí? Que era una separación que se demostraba a nivel público. ¿Por qué? Porque tenía unas características, y era que se rapaban la cabeza, no tomaban vino ni sidra, y había una separación completa en cuanto a coger cadáveres o relacionarse con algo impuro. Lo que apuntaba eso era hacia la santidad
de Dios. Su valor estaba en la devoción que se le tenía a Dios. O sea, lo que se quería demostrar era que amaba a su Señor, que realmente era una persona consagrada a su Señor, no era un intercambio, ¿sí? Hoy en día, a nivel, digámoslo así, a nivel secular, un voto es un intercambio. Cuando una persona hace un voto con Dios es, Dios, yo hago esto si tú haces tal cosa, ¿sí? En cuanto al voto del nazareato, no, era un acto público donde se mostraba una consagración a Dios. Eso fue lo que hizo Pablo y lo que querían, digámoslo así, los líderes, Jacobo, Santiago, que él mostrara realmente delante de todos que realmente estaba consagrado al Señor y que en ningún momento estaba violando la ley. No era, ese voto no tenía nada que ver con la salvación, ¿sí? La pregunta sería, hoy en día, ¿el creyente tiene o puede o hace votos con Dios? ¿Qué creen ustedes? ¿Está dispuesto el creyente a comprometer su palabra haciendo un compromiso con Dios en un voto? Sí, yo creo que eso es diferente. Porque poder se puede. Puede hacerlo, ¿cierto? Pero tiene o sea, tiene la valentía para hacerlo según las características que vimos anteriormente en cuanto al voto. Aunque ustedes No, no lo, aunque ustedes no lo crean, sí, o sea, un compromiso así, quizás un compromiso de intercambio, creo que hablamos muchas veces con Dios en cuanto a eso, ¿cierto? Donde yo me comprometo a hacer tal cosa en cuanto a Dios que me libere de cierto tipo de problemilla que tenga por ahí. De pronto por ese lado se da. Eso es un compromiso de intercambio, digo yo. No tan agradable. Estos compromisos realmente mostraban ese compromiso de santidad con el Señor. Y por ejemplo, el Señor Jesús y Santiago enfatizan esa, digámoslo así, de comprometerse con Dios cuando dice su hablar sea sí o no. Eso lo encuentran ustedes en Mateo o en Santiago. Que cuando tú digas sí, que sea sí. Y sí, cuando diga no, que sea no. no. Sí, o sea, que sea de un mismo sentir, no de doble ánimo, sino de un mismo sentir. O sea, eso lo que marca es una integridad del creyente y una honestidad. Esa integridad y esa honestidad del creyente se tiene que vivir solamente para un compromiso o sería una identidad o una característica del creyente siempre. Siempre. Una característica del creyente siempre. O sea que realmente cuando uno tiene su vida comprometida con Dios desde el momento que cree en el Señor Jesucristo. Eso es algo que nosotros deberíamos entender. En Romanos 12, del 1 al 2, dice, no os conforméis a este siglo, ¿sí? ¿Cómo sigue? ¿Quién estudió Transformados a su imagen? Yo, Dice que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Muy bien, dice que así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, presentéis cuánto, vuestros cuerpos en En sacrificio sacrificio vivo, vivo, santo, agradable a Dios, agradable que a es Dios, que vuestro es culto vuestro culto racional. racional. O sea que desde el principio nosotros no tenemos comprometido una parte, tenemos comprometido todo. Es bueno que lo entendamos. Para nosotros hoy en día no es solamente una parte del voto, es todo. Nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestra voluntad está comprometida con Dios. Y viene la otra parte que eso se va dando cuando nosotros dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por Que medio de la transforman por medio renovación de vuestro de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable agradable y y perfecto. perfecta. ¿Sí? Entonces, el compromiso del creyente en cuanto a la vida como tal, de integridad, de honestidad, es siempre. Comenzó desde que conoces al Señor. No lo puedes evadir.
¿sí? Tienes una vida consagrada a tu Señor. Por tanto, debes andar dentro de los parámetros de la honestidad y de la integridad. Pablo tenía que mostrarlo en ese momento porque los judíos no estaban andando en eso y la cuestión es que cuando uno no anda en eso, seguramente sí le exige a otro que sí ande en ello, ¿sí? Pero uno tiene que ser consciente que como creyentes nosotros el Señor ya nos dotó para vivir una vida consagrada a Él, en voto hacia Él, ¿sí? Donde la honestidad y la integridad deben ser características de nuestra vida. Entonces, nuestro voto es constante, para decirlo así. Entonces, Pablo dice que ya al terminar su tiempo del voto, no, lo identificaron unos judíos, lo acusan, es arrestado y comienza a generarse la tensión de lo que el Espíritu Santo le había dicho a Pablo desde que estaba viniendo de su tercer viaje misionero. ¿Sí? Entonces lo acusan falsamente. Imagínense uno acusado falsamente, tiene que enfrentar eso, lo sacan del templo, cierran las puertas del templo y como leíamos ahí, eso era un sinónimo como ya, como si cerrar el templo ante esa injusticia era como ya como la gota que derramó el vaso delante del Señor en cuanto a lo que estaban utilizando mal el templo, ¿sí? Y cuando cierran el templo, sacan a Pablo, lo golpean y viene la ayuda divina. Cuando viene el tribuno con sus soldados, lo rescatan. Pensaron que era otra persona, que era uno que había tenido sedición, que era de Egipto, lo rescatan y lo ocultan para que no le hagan más daño, ¿cierto? Entonces, pero eso fue volcado para bien. Un mal fue volcado para bien, porque lo siguiente es que Pablo no se achicopaló. Cada, digamos así, punto de sufrimiento, Pablo lo volcaba para cumplir su ministerio. ¿Cuál era el ministerio? Predicar la palabra del Señor. Y es aquí donde él primero les habla, al tribuno le habla en griego, que les sorprende porque dice, ay, hablas en griego, pero al público le habla en arameo. ¿Sí? Entonces, cuando le habla en arameo, entonces todos hacen silencio como, ay, venga, este sí habla nuestro idioma y comienza a predicar el evangelio como tal, a dar testimonio de lo que el Señor hizo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la defensa de Pablo? ¿Sí? Su defensa es que primero les dice, yo soy judío, yo también soy celoso de la ley, ¿sí? Yo tengo una formación judía, netamente judía, o sea, mi profesor, mi maestro religioso fue Gamaliel, eso ya debía abrir un panorama muy grande para los judíos y yo también soy celoso de la ley, ¿sí? Les dice, pero tuve un acontecimiento y comienza a narrarles, y es la primera vez en todo el texto del libro de los Hechos. En Hechos 9 nosotros, digamos, el narrador, el escritor que es Lucas, nos narra la conversión de Pablo. Pero acá Pablo de su propia boca está contando su conversión, ¿sí? Como un hecho, un testimonio para el judío de lo que había acontecido con su vida. ¿Sí? Entonces él narra ese hecho de su propia boca y nos incluye cosas como que después de que, después de que Ananías le habló, entonces él fue, se bautizó, luego fue a Jerusalén, eso no nos lo habían narrado en el texto del 9, fue a Jerusalén y que allá en visión el Señor le confirmó, digámoslo así, su ministerio, lo que tenía que hacer. Y entonces, y la palabra detonante para los judíos en ese momento fue la predicación a los gentiles, o sea, oír la palabra gentiles para ellos, o sea, ya venía hablando de Jesucristo, ya ellos estaban incómodos, pero cuando dijo que se tenía que predicar a los gentiles, ya ellos no aguantaron,
¿sí? Dice que la multitud estalló y la predicación de Cristo a los judíos y gentiles produce tanto en unos como un aroma como de vida para aquellos que conocen la salvación, pero de muerte para otros porque realmente es algo incómodo para los judíos de hacer. Entonces, de alguna manera, digámoslo así, por aquí tengo mis notas, yo haciendo mis notas, ¿sí? Eh, Pablo, a pesar de la advertencia, él va donde los hermanos, ¿sí? Se dispone a escucharlos, sigue su consejo. Luego se enfrenta a una situación no muy agradable, una situación donde él podía decir, no, aquí me morí, ¿sí? De ese mismo momento viene como una salvación porque lo recogen y lo resguardan. Luego tiene la oportunidad de dar testimonio como tal, ¿sí? Habla de su antes y su después de Cristo. Y cuando él se desata esto, entonces los judíos lo que hacen es enojarse más con él y querían matarlo. Y el tribuno lo coge y lo guarda, pero no, él quería complacer a los judíos y lo que quería hacer era azotarlo y ser azotado como el Señor Jesús fue azotado. O sea, ser azotado no por los judíos, porque los judíos tenían una manera de azotar diferente, sino a ser azotado como el estilo romano, que era un azote como para matar a la persona, para dejarla inválida, ¿sí? Más cruel. Sí, más cruel, mucho más cruel. Y es aquí donde Pablo dice, no, yo tengo mucho más que hacer. Yo no me puedo quedar así, o sea, porque realmente un azote así era quedar inválido y quedar inhabilitado para cualquier ministerio. Y el Señor le da la sabiduría y en este momento él apela a su ciudadanía romana. Por eso le dices, ¿es válido azotar, darle ese castigo a un romano? O sea, él de una vez apuntó allá y uno puede decir, estamos diciendo que huir de los efectos de predicar a Cristo no es la opción, que tendría que enfrentar esto. Y uno ve que él pone la ciudadanía romana y uno pensaría, ay, pero acá está huyendo. No, él estaba protegiendo de alguna manera su ministerio, porque a él le quedaba él sabía que le quedaba otro tanto por hacer para el Señor y quedar con un cuerpo inválido no le iba a ayudar en eso. Entonces no fue un gesto egoísta, sino más bien él estaba buscando tanto el bien para la comunidad cristiana como el bien para el ministerio que Dios le había dado. Y también es bueno aquí aclarar que, y creo que lo hicimos en la anterior oportunidad, que el siervo en medio de ese tipo de persecución, cuando está realmente predicando a Cristo y cuando enfrenta momentos legales, porque esto que estaba acá pasando era legal, presentarse ante el tribuno, que el tribuno lo apresara, eso ya tenía un sentido legal ante Roma. Entonces, realmente el siervo cuando puede apelar a los derechos legales no está anulando la confianza de Dios, está utilizando las herramientas que Dios le da, ¿sí? Yo sé que muchos creyentes comienzan a tener conflicto en esto, pero si realmente tu causa es justa, que eso es lo que se tiene que evaluar, en el caso de Pablo la causa era justa, podía apelar a los derechos legales que le atribuía su ciudadanía romana, ¿sí? Y por otra parte dice que es la aplicación de la integridad más la prudencia, ¿sí? Él fue prudente. Él sabía lo que era tener unos azotes de esa dimensión y realmente él fue prudente, ¿sí? Él quería aún seguirle sirviendo al Señor y por eso tomó esa decisión en su legítima defensa. Al tribuno le quedó sonando que ellos no lo quisieran tanto, que los judíos no quisieran tanto ¿a qué? Pablo. A Pablo, ¿sí? A pesar de que había apelado a su ciudadanía, él dijo, pues para saber más o menos de qué se trata lo que está pasando entre ellos, pues lo expongo ante los judíos, ¿sí? Y es aquí donde lo pone ante el Sanedrín para que llegaron todos los de Sanedrín, tanto los fariseos, los saduceos y cada uno con sus escribas, y entonces lo pone ahí como en el paredón, realmente, lo pone, lo expone.
Y cuando les pone pues toda esta escena que está delante del tribuno, que era validada por él, porque como les decía yo, era un marco legal, entonces de alguna manera lo que a lo que se presta realmente es que Pablo demuestre una vez más que él realmente está actuando conforme a lo que el Señor estipula, la voluntad del Señor. El sufrimiento no es excusa para ir en contra de la voluntad del Señor. Al contrario, es la oportunidad para mostrar características que demuestren que yo soy hija del Señor, que estoy conformándome a la imagen de Cristo. Porque muchas veces nosotros tomamos el sufrimiento para comportarnos mal, para hacer lo malo, para tratar a otros injustamente. No, pero ¿por qué no? Es que en este momento estoy sufriendo, me siento mal, no quiero que nadie me hable, ¿sí? Y realmente es una conducta contraria realmente a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos cuando estamos pasando por un momento que no es tan fácil. Es allí donde realmente tenemos la capacidad de mostrar, si hemos crecido en eso, mostrar realmente que estamos en el Señor. Y eso fue lo que pasó con Pablo. Lo primero que él argumenta es que él tiene una conciencia limpia. Cuando lo ponen ahí, lo ponen en el paredón y todos, este es Tatán. Y él dice, yo tengo una conciencia limpia. Ay, perdón. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Dice, he vivido con toda buena conciencia. O sea, de lo que lo estaban acusando los judíos, nada de eso era verdad. Por tanto, a mí no me acusa, o sea, si ustedes me acusan por eso, realmente yo estoy haciendo conforme a la voluntad del Señor. Y dice, no era una autojustificación absoluta, sino que realmente estaba mostrando una integridad de los hechos que el Señor había hecho en él y que realmente él era un siervo del Señor y se estaba comportando como un siervo del Señor. Y eso lo demuestra lo que sucede después. Lo que sucede después es que como él dijo eso, el sumo sacerdote lo manda a golpear en la boca. O sea, eso era muy ofensivo. Imagínate usted, yo no sé si ustedes han visto una discusión entre dos personas y que llegan los ánimos hasta como ya se están saliendo de los parámetros normales y de pronto una persona llega y le hace pa a la otra en la boca. Yo lo he visto y lo experimenté. ¿Sí? Eso es humillante. Eso es una cosa muy humillante, eso es horrible. Claro, Pablo alega ante eso de que eso estaba mal, porque eso no lo podían hacer, porque Pablo hasta ese momento era declarado inocente, a él no lo habían culpado de nada. Pero en el momento le dicen, ay, al sumo sacerdote le hablas así, o sea, ya iban a tomar otros argumentos para acusar a Pablo y Pablo de una vez rectifica con respeto. Lo siento, porque lo que dice la palabra es que al príncipe del Señor no se le contradice o realmente se le respeta. Y comienza a guardar respeto ante la autoridad y calla. Ahí se calla completamente. Dice, Jesús mismo denunció una bofetada ilegal ante Anás porque a él también le dieron, ¿sí? Le dieron. Dice, y cuando se puede retratar de esa conducta, dice que es mansedumbre y firmeza, dominio propio. Características de un siervo del Señor. Ante la adversidad, realmente un siervo del Señor, una persona que está creciendo en el Señor, debe de verdad mostrar mansedumbre y dominio propio. Como el Señor no respondía con maldición ante las acusaciones injustas. Y por otra parte, vemos que Pablo responde con prudencia y una astucia espiritual. Comenzaron a confrontar, o sea, comenzaron a alegar por lo que Pablo estaba diciendo y por la situación que estaba pasando. Entonces Pablo les dice sobre la resurrección de los muertos. Me están acusando que yo estoy hablando sobre la resurrección de los muertos. ¿Y eso por qué lo dijo? Porque los saduceos no creen en la resurrección de los muertos. Los saduceos no, digamos, esa doctrina no la validaban. Y era la doctrina que de alguna manera
mantenía a los fariseos y a los saduceos en conflicto completamente. Entonces, Pablo utiliza ese argumento, se alborotan entre ambos bandos, o sea, los que venían unidos para acusar a Pablo se dividen por ello y uno dice, no, Pablo definitivamente fue muy astuto, pero realmente él utilizó la prudencia y esa astucia, ser humildes, ¿cómo es que dice? Ser astutos como serpientes y humildes Mansos como palomas y y astutos como... mansos como palomas y astutos como serpientes. Entonces, él lo utiliza en el momento indicado. El Señor lo pone a que lo utilice en el momento indicado. Crea división y realmente los argumentos por los cuales lo estaban acusando se caen de su peso. ¿Sí? Y fue en el momento preciso que él pudo utilizar esa astucia y esa humildad a la perfección en el momento indicado, ¿sí? Entonces, realmente Pablo, en lo que pasa de esto de su comienzo digamos así, de su trampolín a Roma, realmente él está mostrando las características del Señor Jesús, ¿sí? Realmente se está sometiendo a un sufrimiento por causa del Señor Jesús, porque así el Señor Jesús lo estableció. Pero a la par que se está metiendo en ese sufrimiento, está recogiendo frutos de su vida transformada. Una vida transformada, no conformada a este siglo, sino una vida transformada que demuestra realmente cómo es vivir bajo la voluntad del Señor, ¿sí? En muchos aspectos. Y eso se muestra con los frutos. Conciencia limpia, respeto, prudencia y astucia, humildad, mansedumbre, templanza, los frutos del Espíritu, acordes en un momento especial de la vida. Y pasó todo este sufrimiento y lo increíble de esto es que uno dice, oye, puede estar uno en medio de sufrimiento y dice, pero ¿dónde está el Señor? Leamos Hechos 23:11, por favor. Quien lo lea está bien. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Mira, Pablo no iba a perder la vida. Su sufrimiento no iba a culminar en eso. Eran las circunstancias, pudiéramos decir, parámetros normales, la causa y efecto de lo que del ministerio que él estaba desempeñando. La causa y efecto para Pablo tenía dos ramificaciones en cuanto a eso. La causa, predicar el evangelio del Señor Jesucristo. Los efectos era que los gentiles y judíos creyeran. Uno de los efectos. Pero el otro efecto es que causara controversia y que encontrara enemistades, que encontrara sufrimiento, contrariedades, dolor. ¿Sí? Eso eran las dos ramificaciones de una misma causa. Y el Señor nunca le dijo a sus apóstoles que ellos no iban a sufrir. ¿Sí? Como esas propagandas de la oración fuerte al Espíritu Santo. Pare de sufrir. No, esa no, nunca fue, digamos así, la temática del Señor. Y nunca va a ser la temática para nosotros. Dice, en el mundo tendréis aflicción. ¿Pero qué? Pero Tranquilos. tranquilo, yo he vencido al mundo. Yo he vencido al mundo. Pablo sabía eso, estaba sujeto a su Señor. Y caminar con el Señor no es fácil, no todas las veces es fácil, comenzando por ti mismo, retraerte, luchar contra tu naturaleza pecaminosa, decir, soy un elemento valioso para el Señor, tomar las armas del Señor y decir, sí, puedo predicar,
puedo andar para mi Señor, puedo hacer esto y aquello para mi Señor. Lógicamente, salir de una vida del mundo no va a traer, no vas a andar en pétalos de rosa, va a traer unos efectos que son adversos a esa vida que tú quieres llevar. Así que tienes que evaluar eso también. Pero dice que el Señor venció al mundo y nuestra esperanza la podemos vivir aquí en la tierra, como lo hizo Pablo, mirando las dificultades como eran, y también podemos poner nuestra esperanza en el cielo, diciendo, cuando esté con mi Señor, dice que nada de eso voy a tener que sufrir, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la conclusión de esta clase? Dice, el propósito de Pablo, que él ya lo miró, porque él, como dice en Hebreos, poniendo el gozo por delante, ¿sí? Él puso el gozo por delante en medio del sufrimiento. ¿Cuál era el gozo? Cumplir con el propósito del Señor en lo que tenía inmediatamente, que era llegar a Roma. Entonces dice, el avance hacia Roma no ocurre a pesar del sufrimiento, sino a través del sufrimiento. O sea, no es que uno rodee el sufrimiento, ay, venga, venga, le busco el quiebre. No, debe pasar a través de él, porque a través de él es donde puede ver el cuidado y la protección del Señor, la fidelidad del Señor, las fuerzas del Señor, como el Señor se lo mostró en el versículo 23:11, donde Pablo tiene la posibilidad de reordenar sus fuerzas por lo que el Señor le dijo. El Señor es quien le da las fuerzas. Dice, Cristo presente en el centro del conflicto. O sea, Dios nunca lo dejó, Él siempre estaba ahí en cada aspecto. Cuando lo cogió el tribuno y lo guardó, cuando tuvo las palabras de sabiduría de decir, "Ah, a un ciudadano romano vas a castigar, vas a Azúcar. azotar, ¿sí? O sea, en todo eso estaba el Señor. Entonces Cristo estuvo presente en el centro del conflicto, confirmando que el camino del siervo pasa por la cruz antes que la corona. Servir a Cristo implica a veces no poder evadir lo inevitable, ¿sí? Nosotros que estamos acostumbrados a evadir cosas, a veces no podemos evadir lo inevitable. Pero justamente ahí el siervo aprende el cuidado del Señor, responde con conciencia limpia y respeto, padece a la manera de Cristo y experimenta la fidelidad y protección del Señor mientras su propósito eterno se cumple. Es necesario que testifiques también en Roma. Cuando estamos pasando por momentos de dificultad, es necesario ¿qué será lo necesario también para nosotros? Preguntarle al Señor, bueno, Señor, estoy pasando por esto, pero me es necesario ¿para qué? ¿Hacia dónde quieres llevarme, mi Señor? ¿Qué quieres que saque como conclusión? ¿Qué quieres que haga, mi Señor? Esa es la experiencia o la conclusión que podemos tener con Pablo. Entonces, la tarea para la próxima semana, el tema, el Señor aparece a Pablo hasta se aprueba su inocencia, páginas 104 a la 109. El texto bíblico comprende desde Hechos 23:11 hasta todo el capítulo 26. O sea, tienen bastante por leer, háganlo con tiempo, por favor, y relaciónanlo con el texto anexo. Y el versículo de memorización es Hechos 23:11. ¿Listo? El Señor les bendiga y nos vemos la próxima semana con la profesora Marcela. Les recuerdo su tareita del ensayo, por favor, para que escojan sus temas con tiempo. El Señor les bendiga. Muchas gracias. Muchas Feliz gracias. noche. Gracias. Gracias, Muchas Luisita. gracias. Gracias, Judithita. Gracias. Feliz noche Buenas para todos. Dios les noches. bendiga. Buenas noches. Que les vaya muy bien, que Gracias, descansen. gracias. 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 Oye, Muchas bendiciones.